Hola, ¿qué tal? En este video voy a hablar de una función más para poder manipular las cadenas de caracteres. En este caso se conoce como memset. Esta sería la última función de la cual estaré hablando de nuestra librería CString, ya que si yo me sigo describiendo cada una de las funciones, pues prácticamente esto se vuelve un curso de manejo de caracteres. Como tal, si ustedes quisieran investigar más, hay mucha documentación en internet donde ustedes pueden saber más acerca de la función, de las funciones que se encuentran en la librería CString. En la documentación pueden saber cuál es su utilidad, cómo se usan y cuál es la función que les va a ayudar a realizar en los distintos programas. Pero bueno, esta sería la última función que voy a exponer en este curso para poder manejar cadena de caracteres, ya que creo que con las que acabo de proporcionar en este curso son más que suficientes como para poder realizar las manipulaciones más básicas de una cadena de caracteres. Bueno, entonces tenemos la función memset. ¿Qué es lo que hace la función memset? Es que decide pasar, por ejemplo, este carácter, que no es una cadena de caracteres, sino más bien simplemente es un carácter, y nosotros decidimos cuántas veces introducirlo en esta cadena de caracteres. Por ejemplo, si yo quiero introducir A y yo le digo que lo quiero introducir 5 veces, eso quiere decir que A se va a copiar sobre los primeros 5 elementos de la cadena. Lo que estaría haciendo es hacer esto. Se copiaría 5 veces sobre la cadena. Si nosotros decimos que lo podemos copiar 6 veces, pues entonces se copiaría 6 veces. Prácticamente lo que hace es sustituir una cadena de caracteres la cantidad de veces sobre un arreglo. Bien, para utilizar la función memset simplemente la hacemos llamar memset. Ponemos 3 parámetros en esta función. Ponemos la cadena donde queremos hacer todo este cambio. Podemos aquí poner directamente la cadena de caracteres. Por ejemplo, puedo poner aquí una F, pero yo me voy a valer de la variable que tengo aquí, del carácter que tengo aquí, y le voy a poner car. Y voy a poner la cantidad de veces que quiero hacer el paso de esta variable hacia estos elementos. En este caso voy a decir que lo haga 7 veces, y lo que va a hacer es copiarlo entre las primeras 7 posiciones. Y por último, para corroborar el resultado, lo que voy a hacer es que voy a imprimir el valor de cadena. Bien, o sea, compilar. Y el carácter A se copió 7 veces sobre la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se copió 7 veces. Como podemos ver, el funcionamiento es muy sencillo, es muy simple. Si yo aquí pongo un 0, pues simplemente no copia nada. Bien, aquí ya tenemos entonces el funcionamiento de nuestra función memset, que es muy simple. Simplemente ponemos la función y 3 parámetros para poder hacer el paso de este carácter hacia la cantidad de elementos que nosotros queramos pasar en la otra cadena. Pero bueno, como nosotros no nos conformamos con simplemente poner la función, nosotros vamos a implementar el algoritmo para poder hacer este paso en la cadena. Bien, pues simplemente nosotros tenemos que realizar una variable de tipo entero. Como en el video pasado, también se va a llamar reemplazo, y esta va a tener el valor que nosotros queramos pasar. Si nosotros ponemos un 2, entonces esta variable se va a pasar hacia los 2 primeros elementos. Si aquí ponemos un 3, se va a pasar hacia los 3 primeros elementos, y así sucesivamente. Entonces, prácticamente eso es lo que hace nuestra cadena. Y como tal, el algoritmo no tiene de tanto análisis ni de tantas condiciones como en el video pasado. Aquí simplemente se requiere de un bucle for que diga que i inicia valiendo 0 y sea menor a reemplazo y más. Y aquí simplemente lo que va a pasar es que en la cadena original, donde se esté iterando, se le va a igualar pues prácticamente el valor de la cadena. Es así de simple. Cada elemento donde estemos iterando se le va a igualar el valor de la cadena. Entonces vamos a poner 0 y se va a igualar su valor, el valor de carácter. En el segundo elemento se va a igualar el carácter A, en el tercer elemento se va a igualar el carácter A, en el cuarto elemento se va a igualar el carácter A, y así conforme nosotros hayamos decidido en esta variable de reemplazo.
Bien, así de simple y sencillo es este algoritmo. Es más sencillo que los que hemos visto anteriormente y pues tiene una funcionalidad muy concreta. Pues bien, vamos a comprobar. Como podemos, como pusimos 2, pues prácticamente hicimos que se pasara los dos primeros elementos. Vamos a poner 0. Y no se pasó ningún elemento, ya que como pusimos 0, pues prácticamente 0 veces se pasó esta cadena a esta otra cadena. O más bien 0 veces se pasó este carácter a esta cadena. Bien, ahora vamos a poner 10. Y ya se pasó 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se pasó 10 veces a la otra cadena. Y para hacer nuestro algoritmo a prueba de fallas, es decir, que aquí yo no le pueda poner un número negativo, o que yo no pueda poner un número mayor a la cantidad de elementos que tiene nuestra cadena, en todo caso yo puedo hacer un condicional aquí para evitar que haya alguna falla. Si reemplazo es menor o igual que strlen cadena, esa es una condición, y además que reemplazo sea mayor o igual a 0, y todo lo ponemos entre las llaves. Copiamos este for dentro de las llaves y lo que estamos garantizando aquí es que reemplazo tiene que ser un número entre la cantidad de elementos que hay en la cadena y que también tiene que ser mayor a 0. En caso de que nosotros llegáramos a poner un número menor a 0, entonces este código no se ejecutaría. Aquí no hay la necesidad de hacer un casting, ya que los valores negativos cuando nosotros aquí estamos haciendo la comparación de la cadena, del tamaño de la cadena, que strlen devuelve un tipo de dato, un signed long, o más bien un tipo de dato size-t. En este caso no estamos haciendo la comparación con un valor negativo, sino más bien estamos haciendo una comparación con un valor, en este caso positivo. En este caso reemplazo valdría la cantidad de elementos que tiene nuestra cadena de caracteres o menor a la cantidad de elementos que tiene nuestra cadena de caracteres. En este caso, esta cadena me parece que tiene, creo que 5 elementos, tiene 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elementos. Como tiene 14 elementos, entonces el rango está entre 0 y 14. Y aquí tiene que ser, pues sí, entre 0 y 14, ya que esta condición dice que reemplazo tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces se encuentra entre 0 y 14, por lo cual aquí yo no estoy haciendo una comparación si llegara a ser un número negativo, ya que solamente en estas condiciones se analiza este tipo de rangos, por lo cual aquí no hay necesidad de hacer un casting como lo hicimos en el video pasado. Por lo cual simplemente así como se encuentra el algoritmo, esto puede funcionar. Simplemente para corroborar vamos a poner algunos ejemplos. Si yo pongo 10 otra vez, vamos a compilar. Y hace lo mismo, pasa 10 veces el carácter A la otra cadena. Ahora vamos a poner un número mayor. Si dijimos que aquí hay 14 elementos, le voy a poner 16. Vamos a ver qué pasa. Y simplemente el algoritmo no hace nada, porque es lo que nosotros le indicamos al algoritmo. Le indicamos que no hiciera nada si reemplazo llegaba a ser mayor a la cantidad de elementos que tiene nuestra cadena. Entonces simplemente este condicional no se ejecuta y nos deja la cadena intacta. Ahora, ¿qué pasa si pongo, por ejemplo, 0? No debería modificarnos de igual forma la cadena. De igual forma nos deja la cadena intacta, no hace ninguna modificación. Y si yo pongo un valor negativo como -1, vamos a ver qué hace. Y de igual forma no hace ninguna modificación, ya que tampoco entra dentro de este condicional. Bien, pues bueno, eso es todo sobre este algoritmo y este es el último video sobre el manejo de las cadenas de tipo carácter. Si ustedes quieren investigar más a fondo sobre ellas, pueden investigar la librería CString y ver qué funciones tiene y cómo aplicarlas, ya que podemos encontrar todavía muchísimo más funciones para manipular cadena de caracteres. Pues bien, eso es todo por este video. Hasta la próxima.